Vamos a nuestra revista de prensa con Marta Moya y abrimos haciendo un repaso por las portadas de la prensa británica después del histórico acuerdo alcanzado ayer entre el primer ministro Rishi Sunak y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Y con esa entrada, Marta, los buenos días para usted. ¿Y qué dicen estas portadas? Buenos días, Ángela. Hemos destacado 5 portadas de los periódicos británicos y norirlandeses que retratan un poco pues, lo que fue ayer, ¿no? Ese histórico acuerdo entre Sunak y von der Leyen. Destacamos primero la portada del Independent. Hay como una especie de foto similar en todas las portadas con ese estrechamiento de manos entre ambos líderes. El Independent titula "Miren quién finalmente consiguió el Brexit". Y no fue usted, Boris, haciendo un poco gala de esa ironía después de que el anterior ex premier no consiguiera pues, firmar ese acuerdo que firmó ayer Sunak. Destacamos también el Belfast Telegraph, que es un periódico de referencia en Irlanda del Norte, que titula "Make or Break", hacerlo o frenarlo. Dice que los unionistas están esperanzados con este acuerdo, pero que tendrán que evaluar si lo aceptan o no. Sunak dijo ayer que los partidos políticos tendrán que estudiar el acuerdo y después se tendrá que votar en el Parlamento británico. Destacamos también la portada del The Guardian, que titula "El primer ministro aplaude esa nueva era, ese nuevo capítulo de las relaciones con la Unión Europea". Y dice que el acuerdo coreografiado tuvo una gran acogida, pero que a Sunak todavía le falta pues, pasar esa barrera de la línea más dura de los Brexiters. Destacamos también la portada de Metro, que dice: 1215 días después, el acuerdo del Brexit por fin se dio. Pueden encender el horno. Esto en referencia pues, a que el proceso todavía le queda bastante recorrido por delante. Y por último destacamos el Daily Mail, que decía que, destaca esa foto entre el rey Carlos III y von der Leyen, y además dice que Rishi Sunak se pregunta: ¿ha conseguido lo imposible? Pues mire, igual esta es una noticia que está en desarrollo. Rishi Sunak estaba hoy en Belfast, está haciendo promoción de este acuerdo que logró con von der Leyen y veremos si se puede convertir en una realidad. Pero ahora le pido que vayamos a Estados Unidos con una noticia bien polémica. El alto directivo de la cadena Fox reconoció que los presentadores de televisión de esta que es la cadena de televisión más vista del país mintieron y deliberadamente sobre las teorías de fraude para mantener la audiencia en los días posteriores a las elecciones presidenciales del 2020. Cuéntenos esta historia. Así es, hablamos de Rupert Murdoch, que es el presidente ejecutivo de Fox News, que ayer admitió pues, que algunos de los presentadores y de las caras más conocidas de la cadena mintieron deliberadamente para mantener la audiencia cuando en los días posteriores a las elecciones presidenciales de noviembre de 2020 ellos alentaban esas teorías del fraude electoral, porque el nicho de televidentes de la Fox News está muy a la derecha y estaban a favor de esas teorías del fraude generalizado que también impulsaba el expresidente Donald Trump. Las palabras de Murdoch vienen después de que la empresa Dominion Voting System denunciara a la Fox News por difamación acerca de cómo trataron esos resultados electorales. En los últimos días también se ha hecho presente cómo los directivos y esas caras del canal decían una cosa en público y otra en privado. Y también destacamos un artículo del New York Times que refleja precisamente eso, ¿no? La empresa Dominion System consiguió durante estos años miles de correos electrónicos y además de mensajes privados entre estos presentadores donde se ve perfectamente que en privado decían que no había fraude electoral y de que todo era como se había estipulado en los resultados, o sea que Joe Biden había ganado las elecciones y sin embargo en público hacían sobrevolar ese fantasma electoral. Se destaca en este artículo del New York Times conversaciones entre, por ejemplo, el productor Alex Pfeiffer y uno de los presentadores más conocidos, Tucker Carlson, en los que decían que, por ejemplo, el software, en privado decían que no era fraudulento y en público decían que sí. O decían, por ejemplo, que una de las ideólogas de las teorías de la conspiración, Sidney Powell, no tenía nada que ver con la realidad y que era una loca, y en público decían que era una estrella y una gran estadounidense. Pues mire, esto no parece tener fin, ¿no? Esta historia del fraude electoral en Estados Unidos, y lo más grave es que esto les podría representar una multa. Pero bueno, vamos a avanzar para terminar con un artículo de la sección América Futura del País de España sobre un caso impactante. La justicia ecuatoriana lleva a juicio a una empresa japonesa por esclavitud moderna.
Sí, Ángela, hablamos de la empresa Furukawa Plantaciones. Es una firma japonesa que comercializa y exporta el abaca, que es esta variedad del plátano con la que se fabrica el papel moneda. Todo este caso nace a partir de 2018, cuando un informe de la Defensoría del Pueblo relata que en las 6 décadas en las que ha venido operando esta empresa, pues se han dado condiciones de esclavitud moderna. Entre los más de 1.000 trabajadores de la empresa, pues trabajaban bajo condiciones inhumanas de vivienda, trabajo infantil y adolescente y ausencia absoluta de derechos laborales. Por ello, ayer la jueza dijo que algunos de los dirigentes de la empresa tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados para responder a estas acusaciones. Y, según la jueza, las víctimas tienen en común la vulnerabilidad en su historia y la falta de oportunidades laborales. Más de 100 empleados denunciaron a Furukawa, a esta empresa, y en estos momentos, en paralelo, también hay otro proceso en el Tribunal Constitucional para ver si el Estado tenía o no responsabilidad en todo este caso. Pues es excepcional que se lleven estos casos a juicio. Gracias a usted, Marta, y nos vemos mañana. Gracias, Ángela.